Buenas noches nuevamente. Eh, no sé qué clase estamos ya, pero después de muchas cosas que hemos pasado, estamos nuevamente presentes gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes. Bien sabe y bien ha dicho el pastor. El- Quien nos enseña es la palabra de Dios, por consiguiente nosotros debemos trazarla bien o usarla bien, interpretarla no es nuestra razón, porque el Espíritu Santo es quien da la revelación. Pero sí Dios nos ha dado cierta sabiduría en las cosas de su camino, poder entender por qué Dios se manifiesta a nosotros para mostrarnos una verdad. Porque somos profesores de aula, de universidad, magíster, maestros para enseñar a otros y nos aplaudan a nosotros. No es la forma. Dios cuando habla tiene un propósito tremendo y universal, que es acercarnos a su persona. Cada cosa que él habla, cada cosa que él manifiesta, cada proceso que él hace, cada ocurrencia que hay en la era, en el tiempo, todo está hecho para acercar a su pueblo y él ser nuestro Dios como él ha querido desde el principio. Y esta parte de carta de Pedro nos está instruyendo de que en medio de lo que Dios se muestra con sus promesas y que Pedro le habla a un pueblo mixto, judío, gentil, Pedro quiere enseñar, pero puntualizar, poner las estacas correctas de que quien hace todo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra vida. Todos tienen un proceso y él está enseñándonos que el Padre se manifestó desde el principio, que el Espíritu Santo comenzó a hacer la voluntad del Señor aglutinando a quienes Dios ya había puesto bajo su voluntad y que el Hijo manifestó esa gracia que viene desde el principio, antes de la fundación del mundo. Jesucristo la manifestó porque previo a Jesucristo hubieron los profetas que traían el mensaje de la gracia de Dios, el perdón de Dios para nosotros los pecadores. Entonces ahora nosotros estamos viendo con Pedro que ese mismo Dios, que ese Dios que se manifiesta en el Hijo y en el Espíritu Santo, está con nosotros hoy día. Y nos está dando la oportunidad de avanzar, nos está dando la oportunidad de tener confianza, nos está dando la oportunidad de no desviarnos en pensar que nosotros podemos hacer algo para superar lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Es imposible. Nos está enseñando a amarlo y amarlo no con un sentimiento que nosotros tenemos como humanos, sino un sentimiento superior, que nace y se fundamenta en el amor que tuvo desde un principio Dios para nosotros. Entonces, sobre eso tenemos que construir, sobre eso tenemos que caminar, y eso es lo que nos tiene que sostener. Perdón que la misma tosecita de siempre. Pero bueno, y entendiendo eso, que es un montón para nuestra cabeza, lo único que nos queda es ser humildes delante del Señor, leer con humildad para poder ver lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros sigamos haciendo, porque Él viene muy pronto. ¿Qué está haciendo con la iglesia? En muchas iglesias están yéndose por sitios diferentes a la interpretación de la palabra, y eso es su relación de cada pastor que pueda tener y su responsabilidad. Pero el hecho está en que las iglesias están para acercarnos a la cabeza que es Jesucristo, no para alejarnos de él. Y cualquier enseñanza, A, B, Z, lo que sea, que no esté dirigida a la persona de Jesucristo para honrar a Jesucristo y por medio de él al Padre, entonces tendríamos que estar mirando bien. Nosotros nos sujetamos con humildad a que la palabra de Dios nos muestra siempre un acercamiento a la persona de Cristo, quien nos sustenta con el poder de su palabra, y que es el único que nos puede juzgar, que es el único que nos puede exhortar, que es el único que nos puede dar vida, es el único que nos alienta, es el único que nos da confianza, es el único que cambia y trastorna nuestros pensamientos mundanos para lo que Él quiere. Y tenemos eso. Ese es el tiempo que ahora tenemos para leer la palabra de Dios y que el Señor cambie algunos pensamientos que quizás pudiéramos tener diferentes y cerrarlos más, alinearlos más a la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Y vamos a utilizar nuevamente entonces la carta de Pedro. Nos quedamos nosotros en el verso 9 para empezar, pero vamos a leer desde el verso 7 para encajar la idea que teníamos cuando dejamos y cerramos la clase anterior. ¿Qué dice en el verso 7? Si tienen sus Biblias, también síganme con sus Biblias. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberlo visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En estos dos versículos nos encajaron una tremenda verdad que tenemos que manejarla constantemente. Jesucristo se va a manifestar nuevamente, va a venir por segunda vez. Y Él nos va a traer todo lo que Él ahora tiene como regalo. Tiene todo lo que fue cumplir la voluntad del Padre para que nosotros podamos acercarnos a Dios con confianza por medio de lo que Él hizo. Y que lo que tenemos ahora solo es el principio nada más de lo que Él nos tiene sostenidos allá en el cielo. Por eso le llaman arras del Espíritu, la garantía de lo que está ahí arriba. Las arras normalmente en el matrimonio eran unos sencillos que se daba a la hora de que se estaba uno casando como secuencia, como adelanto y confianza del tremendo honor de que están tomando ellos delante de Dios que se estaban casando. Es que un tipo de negocio normalmente también se utiliza como un adelanto en garantía. Dios entonces no solo lo hizo en Jesucristo, sino que nos dejó el Espíritu Santo como un adelanto. Y no solo un adelanto para mostrar su verdad, sino aquel que nos puede sostener hasta el final, para que se cumpla lo que el Señor siempre ha dicho, que aquel que empezó en vosotros la buena obra, la va a terminar. O sea, confiando siempre en Dios, no confiando en lo que podemos hacer nosotros, sino en lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces podemos leer el verso 9. Hemos visto que la prueba de fe para nosotros es que nosotros vamos a ser realmente pesados, por decir así, probados de alguna forma, para fortalecernos a nosotros mismos, porque esa fe tiene que dar un fruto. Y ese fruto de la fe es la paciencia, por la cual tú recibes las promesas de Dios y anhelas eso que llegue. Y esa paciencia te sostiene hasta que las cosas se conviertan para nuestra verdad, que es en este tiempo, no que tiene una secuencia de poder ver con los ojitos lo que estás anhelando con el corazón. Entonces el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y ahí donde entramos nuevamente a la pregunta. Yo ya soy salvo, yo ya tomé, yo ya adquirí. Mira, hijo, tú eres salvo porque Jesucristo lo ha hecho. ¿Ok? No eres salvo porque tú has hecho algo. No, eres salvo porque Jesucristo ya lo ha hecho. Y Jesucristo lo ha hecho de tal manera que te ha dejado el Espíritu Santo para que te mantengas en el camino de la santidad, para que al final, en la manifestación del Espíritu Santo, tú puedas obtener lo que ya estás viviendo ahora, tu salvación. ¿Estamos? Lo que tú estás viviendo ahora es esa parte de la salvación, de la gracia, de tu comunión con Dios, pero que al final tú la vas a tener entregada totalmente cuando nosotros seamos llevados, glorificados o estemos con la presencia del Señor. Pero ahorita lo que está pasando en nuestra vida es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y pasó por el desierto, tratado nuestro corazón, para que sea manifestada por nuestras obras lo que nosotros decimos con la boca, que tenemos fe. Pero no es para que te justifiques, no es para que seas hallado mucho mejor delante de la presencia de Dios. Lo único es de que seas hallado con el sello que Dios nos ha puesto por el Espíritu Santo, nada más. Y vamos a ir viendo en qué momento esto se hace realidad en los versículos. Entonces, nosotros anhelamos
tener eso que Dios nos ha dado, la salvación. Por muchas razones, por muchas cosas que tú puedas querer, pero querer, una de ellas puede ser las enfermedades que tenemos en el cuerpo, una de ellas puede ser las preocupaciones que tienes, una de ellas puede ser de tantas cosas que tienes en tu corazón, pero la mayor de ellas es el acercamiento que tú y yo queremos tener delante del Padre, ver lo que Dios nos ha regalado. ¿Ok? Pero el Señor, ¿qué cosa dijo en Hebreos? Aquellos que han estudiado Hebreos, de que Jesucristo murió en la cruz, ¿para qué? Para romper el velo de la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, para que tengamos nosotros entrada confiada. ¿A quién? Al Padre. Quiere decir que no necesitamos que venga por segunda vez el Señor para poder hablar con el Padre por medio de Jesucristo. Y ahorita lo hacemos. Donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que estamos hablando en la palabra de Dios es un acercamiento a la voluntad de Dios. Y entendemos entonces en el verso 10, así como dice Hebreos en el capítulo 1, verso 1, miren qué relación tiene el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, los profetas. Y ellos hacían y mencionaban de lo que estaban indagando, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A estos profetas se les reveló que no para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado, ¿qué cosa? El Evangelio. O sea que la bomba atómica está dentro del Evangelio. Ahí está todo. ¿Ok? Ahora que nos han anunciado el Evangelio y trae las buenas nuevas, es lo que ellos inquirieron, buscaron, indagaron de quién iba a ser, qué tiempo iba a ser y para qué iba a ser. Y todo eso está en la persona de Jesucristo porque viene en el nuevo mensaje que no es nuevo, pero que está en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio. Y como dice Pablo, y lo pronunciaron a veces y siempre casi, que es poder de Dios para salvación. Porque en él trae la esencia y el poder del Espíritu Santo para renovarnos como nueva criatura. Entonces, en ese evangelio, por el Espíritu, enviado ¿de dónde? Del cielo. ¿Quién está en el cielo? El Padre. Cosas en las cuales anhelan mirar quiénes, los ángeles. Ustedes se imaginan a los ángeles como el Estadio Nacional en un partido de Perú-Chile, están ahí esperando que nosotros, los que creemos en el Señor, nos acerquemos allá para que ellos, al igual que nosotros, de alguna manera, nos vean en el cumplimiento de la promesa de Dios. Es importante alucinar un poco porque las imágenes te ayudan a que de repente podamos interpretar con mayor amor, mayor cosa del Señor que está en nuestro corazón, el anhelo de estar en ese momento. ¿Y por qué digo de que ellos están esperando? Como dice, está en el versículo, ellos están esperando, dice. Vamos a seguir leyendo. Verso 13. El verso 13 dice, por tanto, a razón de todo lo que nos han explicado atrás, ¿no es cierto? ¿Qué cosas nos han explicado? Que el Señor lo ha hecho todo, el Espíritu, Jesucristo, que tenemos que ser probados en la fe, nuestra fortaleza, y a razón de todo eso, ya más antiguamente los profetas ya lo habían ministrado para nosotros, y que lo conjugaron todo en las buenas nuevas, en el Evangelio, porque así le plació al Señor, ¿ok? No es por un augusto de los profetas, sino que así le plació. Hebreos 1:1 está hablando de que, bueno, anteriormente habían hablado por los profetas, ahora Dios le plació hablar por su Hijo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ahora entramos al verso 13. El verso 13 nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
A ver, aquí los doctos que me están escuchando, por favor, los maestros, quienes ustedes, por ejemplo, aquellos que han tirado las llantas, la arena y han construido el otro local. ¿Qué cosa hicieron para previo a hacer todo ese producto de ejercicio? Claro que no tenían ustedes unas faldas para poder ceñirse, ¿no? Tenían su pantalón y su camiseta. Pero la actitud de su corazón es que estaban preparados para meterle el hampa y hacer el esfuerzo y terminar zancochados por el sol, ¿no es cierto? O sea, estaban preparados para eso. La palabra ceñida acá es aquellos que tenían esos turbantes largos y que se remangaban el turbante entre el cinto para tener mayor facilidad para el trabajo que tenían que hacer. Entonces, esa imagen traída, los lomos indudables donde estaba el cinto, ¿no? Ceñido los lomos, ahora dice, traída esa imagen al entendimiento, todos tenemos que hacer ese ejercicio. Ceñid nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Sujetar nuestros pensamientos a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios quiere hacer con nosotros. Si nosotros nos dejamos trabajar por el poder del Espíritu mediante la palabra de Dios, porque nos es mostrada, nosotros vamos a ver fruto. Nosotros vamos a ver fruto. Entonces lo que esta parte de Pedro está tratando es de que, oye muchachos, no solo es que hayas reconocido a Jesús, hay un trabajo por delante, pero con paciencia, brother, tranquilo, con paciencia. Cíñete bien, amárrate bien, porque este caminito es largo y de bastante prueba, pero para que pronto veamos al Señor. Entonces, ceñidos todos en los lomos de nuestro entendimiento, ¿qué cosa dice Romanos 12:1? Allá que me están, ayúdenme en ese verso. Verso 1, verso 2. Dice, así Así que, que hermanos, hermanos, Ay, ay, ay. A ver. Sofi. primero A las ver. bueno, damas. así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito Señor. Gracias, Sofi. Y si eso lo empalmamos a esto, después de ceñidos los lomos, dice, sed sobrios. Y dice, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez, Pedro dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Les voy a, no significa regalar, pero voy a compartir con ustedes que esta palabra de aquí tiene un significado especial. Miren, si yo utilizo la palabra traer, nosotros tenemos un concepto que significa traer, es agarrar de un lugar y ponerlo en otro. ¿Está bien? Pero si hablamos de personas y yo te digo, te traigo hacia mí, también es válido. ¿Estamos? Si el Señor dice, y los traeré hacia mí, cuando Él venga, eso es válido. No dice que va y te trae a ti como independiente, como si tú fueras la figura del espectáculo que Dios está mostrando en el mundo, cambiando el mundo por el pecado que ha habido. Sino que dice que Él mismo vendrá hacia Él mismo, o sea, a traerse a sí mismo. ¿Está bien? Esa palabra traer, si lo comenzamos a investigar en algunas versiones y nos dedicamos un poco a tiempo, significa también arrebatar, llevar. Ahora la pregunta sería, ¿qué cosa en nosotros nos ayuda a tener la confianza que estaremos en la presencia de Dios? ¿Qué cosa
en nosotros El Espíritu nos Santo. ayuda, nos impulsa a tener la seguridad que vamos a estar en la presencia de Dios. El Espíritu. ¿Perdón? El Espíritu Santo. Ok, está bien, es parte del trabajo del Espíritu, pero hay algo esencial. La fe en el Señor. Por ahí está, hermana Nelly. Por ahí está, pero hay. Ah, La esperanza. Hacerse por ahí está, mis niños benditos. Falta una palabra. Ahí está en la Biblia. Yo no la estoy trayendo a escondidas. Lean ahí que dice, que se os traerá. ¿Qué dice? Gracias. Eso, eso. Porque si fuera Lo por que, méritos, no hay seguridad, ¿no? claro. Entonces, el motorcito, el impulso ultrasónico de Dios para impulsarnos hacia su presencia es su gracia. ¿Estamos? Su gracia es la que nos impulsa, nos sostiene para llegar nosotros al cumplimiento de su promesa, de su regalo que Él nos tiene, de esa herencia. Pero ¿cuándo va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir ustedes que han leído Apocalipsis o que han leído Tesalónica, que dice, ¿en qué momento se va a manifestar Dios? Jesucristo. ¿Qué va a pasar cuando Jesucristo se manifieste en los cielos? Seremos arrebatados. Aleluya. Ahora, con todo eso que hemos hablado, lean nuevamente ese pedacito de ese versículo, que dice, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, la Reina Valera le gusta hacer eso, pero, pero en realidad, sed sobrios y hay que esperar en ese momento que anhelamos en nuestro corazón que vamos a ser arrebatados por la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no les engaño. Bueno, si les engaño, busquen, pero no, también ese es su problema, pero yo les voy a mostrar algo. Esa palabra en griego dice ser llevado, ¿ok? El estado es ser o llegar a ser transportado a algún lugar. Feromai se llama el nombre de la palabra griego. ¿Por qué lo uso? Porque las connotaciones, los significados de esa palabra que estamos leyendo os traerá, significa también estas cosas. ¿Quién dice que así quiso decirlo y quién dice que no? Pero estamos seguros que en cuando el Señor se manifieste, ya nosotros estaremos con Él. Porque así dice la palabra. Seremos arrebatados y bajaremos con Él como sus delegaciones. Aleluya. Pero todo esto es porque nosotros debemos ya tener ese gozo, o sea, no intelectual, sino estar viviendo con la esperanza que ya viene pronto. Es como que algún pariente te dice, oye, yo voy a ir el día 21 a tu casa. Ya que comienzas a arreglar todo, para estar todo listo, todo acá, más si son tus papá, mamá, o más si son tus hermanos que no lo ves de tiempo, o más si es un amigo que no lo ves de tiempo, pero ya tú sabes la fecha que se acerca y tú comienzas a sentir esto, ¿no? Y comienzas a recordar cosas con la persona, qué sé yo. Bueno, nosotros no lo hemos visto al Señor, pero así nos movemos por ese amor del Señor y estamos gozosos porque lo que podamos estar pasando no nos interesa en cierta manera, porque sabemos que lo que viene después es mucho más grande que lo que estamos pasando ahora. Y el cristiano pasa los problemas, pero con el gozo en el corazón. Porque si no, ¿para qué seguir a Cristo? O sea, si el cristiano va a creer que haciendo las cosas superficiales
de lo que nosotros somos como cristianos, iglesias, reuniones, fiestas, qué sé yo, paseos y todas esas cosas que nos lleva a ser una comuna cristiana, creen que con eso vamos a ir al Señor, permíteme decirte que habría que revisar bien. La única cosa que nos lleva al Señor es la fe que Él nos ha dado en el corazón. ¿Ok? Así que sigamos, verso No, 14. Julito, dígame usted. eso lo que dices ya sería parte de la fe en el Señor Jesucristo, lo que se va desarrollando, vamos desarrollando como parte ya de la fe, ¿no? Es el Sí, resultado ya de la fe, de ese la es el fe. resultado. Así es. Amén. Acuérdate que en el libro de Hechos, el Señor añadía a la iglesia que estaba recién creciendo, el Espíritu añadía 3,000, no sé, un montón de gente, pero después todos estaban reunidos en un solo sitio, ¿ok? Y en ese solo sitio hacían un montón de cosas. No solo estaban ahí parados, sentados para esperar que le den de comer, pero convivían, que es el asunto. Y convivir dentro de la iglesia implica esto, el servicio, implica estar en las reuniones, implica todo eso. Pero si esas cosas las trastocas, o sea, le cambias la posición y las pones como que esas me van a salvar y sacas a Jesucristo al costado, ya no es correcto. Porque tú y yo somos cuerpo de quién? De Cristo. No somos cabeza. Entonces, nosotros tenemos que estar pegados a la cabeza porque la cabeza es la única que sabe lo que se tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, siempre yo redundo en una cosa, ¿no? A veces hacemos mucha actividad cuando la actividad no lleva a Cristo, pero la actividad no es mala, es parte de nuestra vida, ¿ok? Pero a veces, pues, creen más en las actividades que en leer su palabra, meditar en su palabra, pedirle perdón al Señor porque lees la palabra de Dios y no estás manifestando una transformación del Señor, Sí ¿no? es. Entonces, son como, no sé, ustedes han visto las paltas. Hay unas paltas que se ven ricas por fuera y cuando cortas por dentro están negritas, ¿no? Y la Biblia, me acuerdo mucho de mi esposa cuando enseñaba ella hace algunas semanas atrás, utilizó una cosa que es muy interesante, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. A veces no nos damos cuenta y creemos que haciendo todas estas cosas estamos cubriendo nuestras deficiencias espirituales o del corazón. Entonces, ten cuidado, y hablo en general al pueblo, tengamos cuidado de estar creyendo haciendo cosas que eso cubre mis deficiencias que tengo con el Señor, ¿no? Entonces, acá Pedro es tajante, ¿no? O sea, acá te raja y te tabla bien hacia adentro para que no te quede ninguna parte mundana, ¿no? Porque así son las cosas del mundo. Ahora lo vamos a ver ahí mismo. Vamos a darnos el lujo de poder leer a Pedrito. David, Sí, este verso 13 es, o sea, bien profundo, ¿no? Porque nuevamente es lo que puedo percibir, ¿no? O sea, sí, nuevamente vemos ese tema de la responsabilidad del hombre, pero al mismo tiempo la implicancia de la gracia soberana de Dios, ¿no? Porque, mira, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es como estar, ese es como decir, ¿no? Estar preparados, ¿no? para la acción, o ajá, sea, estar dispuestos, ¿no? así es. O sea, de la actitud que debemos tener de estar dispuestos, ¿no? No dormirnos en nuestros laureles, en otras palabras, ¿no? No estar relajado diciendo, ah, el Señor algún día vendrá Cristo, ¿no? Ya, y mientras tanto Después, vive la vida, ¿no? O sea, eso sería lo contrario, ¿no? Y cuando dice sed sobrios es como, toma en serio esto, ¿no? O sea, no es una broma, pero mira, pero finalmente espera en la gracia soberana de Dios, ¿no? O sea, el ser sobrio no te va a llevar y ajá, tampoco el estar bien ceñido los lomos no te va a llevar. Finalmente, el que va a consumar todo eso es la gracia soberana de Dios, pero tienes responsabilidad, ¿no? La actitud que tú muestras ante esa inminente venida del Señor que te va a llevar, ¿no? ¿Cuál es tu actitud, no? O sea, ya hice mi oración de fe hace el año 2006, 13 de febrero y ya, listo. Ahora me suelto los cinturones y vivo, pero así
de una manera desordenada, o sea, no es la idea, ¿no? Pero por el otro lado está el extremo legalista, ¿no? Donde piensas que haciendo cosas ya estás seguro. Y no es, la seguridad es porque Así finalmente es. dice es por gracia, ¿no? Es que Él nos Amén. va a llevar a Él, ¿no? Entonces, Y el por qué, qué profundo. sí, lo que pasa es que, ya les he dicho, para darle palabra por palabra como yo quería enseñarles, no íbamos a terminar nunca porque esto demora en poder entender y encajar, ¿no? Es ponerle los eslabones correctos. Yo le pido al Señor que nos ayude a poder simplificarlo en todo caso, ¿no? Pero todo esto lo vamos a ver hasta terminar en los versículos, el por qué. La palabra misma se enseña a sí misma, ¿no? Y ustedes van a ver por qué. Miren, ve. En el 14 dice, como hijos obedientes, ya te chancó ahí el asunto lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, primero que no te da duro, sino te pone en compromiso, ¿no? Entonces, no os conforméis, esa palabra la hemos visto ¿dónde? En Romanos 12, 1, 2. Pero para nosotros saber la voluntad de Dios, primero tú tienes que hacer la voluntad de Dios, no tienes que razonarla. Entonces dice que primero tienes que dejar lo tuyo, hacerlo de Él, y recién vas a comprobar cuál será la voluntad de Dios. No puedes mezclar las dos cosas. O sea, estando en pecado o estando en desobediencia, querer hacer la voluntad de Dios, no estás aprendiendo lo que Dios quiere hacer. Para las cosas de Dios tenemos que estar apartados como el Espíritu hizo parte del trabajo cuando nosotros hemos renacido. O sea, dejemos, pues, si hay una obra grande en nosotros, ¿por qué no se manifiesta en nosotros esa grandeza? Eso es lo que a veces uno se confronta. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros somos el obstáculo. No estoy hablando del ser glorificados, de que el Señor esté acá con nosotros. Estoy hablando si de lo que ha hecho Dios nos ha purificado, ¿por qué no vivimos de esa forma purificados? Porque más le creemos al mundo que nos presiona que a las cosas del Señor. Pero Dios no tira la toalla. Él dice, ok, tiempo al tiempo, vamos para adelante, poco a poco. Llegará el momento en que tú harás lo que yo diga. Y así, ponen la jeta y las cuestiones que uno pone cuando el Señor, no, es verdad, no es verdad, esas cosas no son, dice, ¿no? Comienza a decir, porque uno siempre quiere tomar el timón del carro de su vida, ¿no? Pero bueno, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ahí está la enseñanza para el 13 y el 14. O sea, no vivamos con lo que antes éramos. ¿Qué conocemos nosotros de nosotros mismos? Lo que éramos. No conocemos lo que vamos a hacer. Porque ¿saben qué? Lo que vamos a hacer nosotros de aquí en adelante es la transformación de lo que yo era a lo que vamos a hacer, porque Cristo es la imagen de lo que yo tengo que ser. Sumé, ¿qué tal palabras? Cristo es la meta o el prototipo por el cual el Espíritu Santo está tallando en nuestra vida una forma exclusiva y única que todos vamos a tener. Ya no va a haber diferencias, sino va a haber un solo tipo. Y ese tipo es la persona de Cristo en nosotros. Mírate al espejo, lee tu Biblia, confróntate a ti mismo con las palabras de Dios y dime si en el espejo tú ves a Jesucristo. Yo veo un poquito, un rayito, aleluya, compadre, eso te va a reventar todo, no te preocupes. Pero si te sigues viendo a ti, quiere decir que nosotros todavía comandamos. ¿Ok? Llega un momento en que nuestra cáscara de huevo se va a ir saliendo solita, bla, 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 ya tú tranquilo, con la humildad en el Señor, ya no te vas a ver el que eras antes, ahora eres otro. Pero este otro ni siquiera levanta la mano para decir, uy, soy diferente, no, Cristo vive en mí. Y yo muestro a Cristo. ¿Dónde? En la puerta. ¿Dónde? En tu trabajo. ¿Dónde? En tu casa. ¿Dónde? En tu hogar. ¿Dónde? En tu familia. ¿Dónde? En tu papá o como hijo. Son esas cosas tan cercanas a ti que las que deben mostrar
cómo Dios está transformando tu vida. No el amigo que vive a 50.000 kilómetros de distancia y dice, ah, ese es mi brother, pero no sabe cómo las cosas están cerca de las personas. Nadie la sabe, solo el Señor. Pero Él dice, ¿para qué? Antes vivíamos ¿en qué? En la ignorancia de la palabra de Dios. Ahora no. Sino como aquel que os llamó, dice, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué nos está mostrando el Señor? Nosotros no podemos tener la naturaleza de Dios, no nos confundamos. Lo que está hablando el Señor es que si somos de Dios, somos apartados para servicio de Él, para obediencia de Él. Y cuando está hablando de esa santidad, lo único que está diciendo es que así como Dios es puro en toda esa esencia que Él, nosotros tenemos que ser igual que a Él, pero no en la similitud, sino en lo apartado de lo malo. Tú no puedes decir que Dios a veces piensa mal. Sería un absurdo de anatema, ¿no? Lo que tú alguna vez has visto a Dios que le salga algo mal o que tenga algo que tú puedas darte la raza de juzgarlo y decirle, mira, pero él también se equivocó. Nifla, ahí no hay nada de eso. Pero sí hay una cosa. Dios está en un nivel en que lo malo que existe del mundo no llega. Y lo que Él ha querido hacer con nosotros es que seamos santos porque Él está apartado de todas esas cosas, nosotros también. Por eso nos dice ahí, no sigas en esa manera de vivir antes. Aprende a vivir de la manera que el Espíritu te está enseñando recién ahora. ¿Tú lo sabes cómo debes vivir? No lo sabemos. Pero mamá, papá, paso a paso, estamos aprendiendo a caminar en el Espíritu. ¿O no? ¿O tú y yo nos estamos alejando de Cristo? Yo no creo eso. Tú y yo nos acercamos más al Señor por medio de su palabra, por medio de lo que Dios nos regala, de su espíritu, de su gracia, de su misericordia, nos acerca más a las cosas del Señor. Y lo que hace en mí es que se va apagando mi naturaleza carnal para que pueda fluir lo que Él está tratando de construir acá. Él ya lo hizo allá, ya somos otros, allá somos renovados, tenemos otro nombre, pero aquí el Señor nos está haciendo un pase para llegar allá, porque tiene sus propósitos. Tampoco lo sabemos exactamente. ¿Por qué nos hemos quedado? Y si eso ya lo hizo el Señor, ¿para qué tanto problema? Ya nos hubiese llevado de una vez. Cuando Él resucitó, ya nos hubiese ya encajado allá arriba. No, pe. Es que hay un proceso, así como nos enseñó el pueblo de Israel a salir de Egipto y un tiempo de prueba. El Señor tiene eso. Él sabe de todos nosotros, es entendible, pero nosotros tenemos que beneficiarnos de ese producto que Dios nos ha dado de haber sido rescatados. Nosotros tenemos que entender lo que Él ha hecho en nuestra vida, el cambio que Dios nos ha dado. Nuestra santificación es el soporte del Espíritu Santo para que lleguemos a la meta de la vida eterna. Pero si tú no sabes qué cosa es el Espíritu, ni sabes cómo debes vivir en el Espíritu, entonces no puede ser un corderito que va nomás atrás de toda la muchedumbre. Dios te quiere único, esencial, que tú seas un testimonio de Él, porque Él es vivo y es real. Sigamos adelante. No llegamos. ¿Por qué dice sed santos? Porque Él es santo, porque así se lo dijo a su pueblo, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué cosa quiere decir? Al pueblo de Israel lo separó. ¿Ok? Si ustedes van a hacer para mí, ahí sí, yo quiero que ustedes sean únicos para mí. ¿Estamos? No, yo no lo voy a compartir con nadie. Ustedes son míos, yo los he apartado. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de su peregrinaje. A ver aquí. Tiki, tiki, veamos.
palabras interesantes. Sed santo, porque yo soy santo. Y si me invocas, como te gusta decir Romanos 10:9, ya pues compórtate entonces como eres, ¿no? No te hace el vivo. Después dice, conducíos. Otra vez te encaja. Oye, no hagas lo que tú quieres. Dice, somos libres, pero no para libertinaje. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Muchacho, el Señor tiene eslabones todos bonitos para sujetar a su pueblo. Pero a ese pueblo que le da pleitesía y se rinde a su voluntad por amor. Porque uno quiere estar cerca de Dios. ¿Tú anhelas en tu corazón estar cerca de Dios? Tu vida continua, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, es estar cerca de Dios. Yo no estoy hablando de un santurrón, compadre. Yo no te estoy hablando de eso. Yo no te estoy hablando de que te pongas una aureola metálica acá arriba y salgas y digas que tú eres así. No, 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 no. Yo te estoy hablando de una persona que me puede decir a mi cara, yo conozco las cosas de Dios. Y tiene un principio. Y ese principio es su Hijo. Ese Hijo es su manifestación de su amor. Y ese Hijo me sostiene por su poder de su palabra. Y porque resucitó y Dios le dio todo a él. Y él lo tiene todo porque él viene con todo para entregártelo a ti. Porque somos coherederos con él. Oye, si tienes todo eso, tienes dos formas de vivir como el mundo lo muestra. O vives gastando lo que no tienes porque ya te crees millonario, o sea, te endeudas, o vives humildemente hasta que se manifieste lo que Dios te va a dar. ¿Ok? Por eso hemos visto mucha gente que proclama ser cristiano y vive adelantado, ¿no? De la prosperidad, que lo tienen todo, que todo lo pueden en Cristo, que los fortalece, y hacen un montón de cosas que en realidad más se asemeja a lo que hizo el pueblo de Israel con esta estatua de toro y quisieron cambiar la persona de Dios a esta persona cuando Moisés estaba recibiendo las tablas y Aarón abajo estaba construyendo el ídolo este. ¿Qué quieres tú? ¿Construir tu ídolo creyendo que ese es tu Dios o quieres conocer a Dios verdaderamente? Para decirte, para conocer tú y yo a Dios verdaderamente, primero tenemos que hacer lo que hacía Juan el Bautista. Hablar en el desierto para enderezar el camino para las cosas del Señor. Arrepentirse, arrepentirse. Cuando tengas en el corazón eso, de que eso es lo que te ha llevado a tenerte ahorita delante de la presencia de Dios, entonces aférrate a eso porque estás bien, camina en eso, estate seguro, pero enseña también a otros a vivir de esa manera. ¿Ok? Yo me siento gozoso de poder compartir con ustedes, pero también tengo responsabilidades con ustedes. Y yo también aprendo con ustedes. Y yo anhelo que ustedes le conversen a otras personas de que Jesucristo es el Señor y que nosotros no nos chupemos con nadie delante de la presencia de Dios cuando el Señor nos mueve a decir algo. No vayas corriendo a la puerta de tu vecino ahorita, pero Dios te va a dar oportunidades de hablar en su momento. Ese es el momento donde tienes que hacer caso. Sigamos. Entonces, sabiendo que fuisteis rescatados, aquí esta palabra, sabiendo que fuisteis rescatados, es que somos agradecidos, ¿no? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino qué cosa hemos sido rescatados y hemos sido nuevamente renacidos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está haciendo referencia al sacrificio por el cual el Yom Kippur podían ofrecer el sacrificio para limpieza del pueblo, de sus pecados. Y destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién estaba destinado antes de la fundación del mundo?
Cristo, pero manifestado en los postreros días, ¿por amor de quién? De vosotros. Ahí encaja Juan 3:16, ¿no es cierto? Y tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y mediante el cual creéis en Dios. ¿Quién nos hace creer en Dios? La persona de Jesucristo, cómo Jesucristo se muestra. ¿Por qué? ¿Quién lo resucitó? ¿De qué? De los muertos. Y le ha dado la gloria. Cuando él resucitó, el Señor le entregó todo el poderío a su Hijo y está sentado a la diestra del Padre, para que vuestra fe y esperanza sean en quién? En Dios. Aleluya. Nuestra fe no está en cosas. La fe nuestra, la que es la certeza y convicción, es todo lo que Dios dice. Todo lo que Dios dice es verdad. Todo lo que Dios muestra es verdad. Nada para nosotros cuestionamos las cosas de Dios. Las ingerimos, las masticamos y le damos vuelta y le damos vuelta. Algunas cosas no las entendemos, pero muchas las entendemos y esas que entendemos, lo que tenemos que hacer es obedecer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de, ¿qué? Incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Alguien está tachando mi pantalla? ¿O yo soy? Fui, perdón, es que estoy en el celular, lo siento. Ajá. Cuidado, Sáquenla. cuidado, cuidado. Está Ahí, traigan la jugando. soga, traigan la Pecado. soga. No sé cómo borrarlo, perdón. Déjalo ahí, hijita, déjalo ahí nomás, no te preocupes. Solo quería saber, porque yo decía, o soy yo que ya no sé ya qué estoy haciendo, solito se mueve la pantalla. Pero bueno, entonces miren, cuando nosotros hablamos que nos amamos unos a otros, no se mueve ese amor que yo te tengo simpatía, por eso te quiero. No te tengo simpatía, tú póntete aparte o ándate atrás. No, ese amor, cuando nosotros nos decimos amarnos en el Señor, ¿ok? Entonces, si el Señor en ti ha hecho la buena obra como en mí, ya ese amor ya está ahí. Solo hay que vivir en eso. Respetarnos, honrar a Dios por medio del respeto mutuo y seguir hacia adelante, orando unos por otros, dándonos aliento. Y cuando nos reunamos, no nos reunamos para tanto cotorrear, por decir así, sino edificándonos dentro de la práctica de lo que nos está sucediendo, ¿no? A veces yo he escuchado, lastimosamente, juntarse hermanos para hablar de fútbol y un montón de cosas y perdieron el tiempo de poder glorificar al Señor, ¿no? Nosotros no estamos para hablar de fútbol, de modas, de la televisión, de las cosas. En los momentos en que nosotros nos juntamos es para pedir cosas entre nosotros, mirar cuál es el corazón, cómo están las cosas, qué necesidad tiene mi hermano, conversar alegremente, todo, pero que nos lleve siempre a la honra de Dios, que nos lleve siempre a la honra de Dios. No dejar ni descansar nuestras conversaciones en cosas que no nos edifican, ¿no? Bueno, de repente soy tajante, pero tratemos de mejorar, ¿no? Que es la idea, ¿no? Yo sé que ustedes conversan y conversan como Dios manda, pero en la enseñanza que Dios está dando es que si por ahí algo se nos puede ocurrir, que no se nos escurra, ¿no? Nada más. Y hay que ponerle el parche ante tiempo. No hay problema. El 24 dice, ¿cuál es la razón de que nosotros nos comportemos tan humildemente delante del Señor? Como debe ser, sin necesidad de sacar pecho porque soy humilde, ¿no? Solo que sabiendo quiénes somos. ¿Qué dice? Toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es la palabra de Dios la que permanece, es el mensaje de Dios en la persona de Jesucristo, la que permanece, es la que ahorita nos sostiene. ¿Quién nos sostiene esta vida que es nueva? ¿El confesar con mi boca o lo que ha hecho Jesucristo? Te digo que es lo que ha hecho Jesucristo. El confesar no sostiene lo que ha hecho Jesucristo. Jesucristo sostiene todo lo que él ha hecho por el poder de su palabra. Y ese poder de su palabra está en el Espíritu que lo ha resucitado y que ahora está en la presencia del Señor, esperando la manifestación del tiempo en el cual Él vendrá y nos llevará. Tú y yo debemos estar mosca, viviendo libremente, naturalmente cristianos, naturalmente hijos de Dios, sin aspavientos, pero siendo efectivos en que nosotros mostramos lo que Dios nos ha dado en el corazón. Yo no soy más que tú, mi querido hermano. No nos equivoquemos. ¿Tengo más edad que tú? Sí, pero no soy más que tú. Por consiguiente, tú y yo estamos en el mismo camino, andando igualitos hacia la meta, que es encontrarnos con nosotros, Señor, para que sea manifestada la salvación que Él nos tiene. Pedro nos va a seguir hablando, Pedro nos va a seguir conmocionando hacia que, oye, no nos estemos yendo izquierda a derecha. Vamos de frente a las cosas del Señor. Y una cosa hermosa es que Dios nos ama así como estamos. Porque el gozo que se da el Señor es que Él nos va a transformar, no nosotros. Así que Él debe estar jugando con ese cuadrito que son de varios colores. Con el mío creo que se le ha zafado uno, pero bueno, ahí está. Está dando vuelta. Hermanos, no olvidemos que todo lo que esto Dios nos está hablando es porque nos ama. Porque quiere tenernos con Él pronto. Y porque cada uno de nosotros debemos ser un testimonio para otros que nos necesitan realmente. Hay mucha gente que va a llegar un momento, estimados, que tenemos que hablar porque ellos se están ahogando a muerte de no saber a dónde van. Estemos preparados, estemos preparados. Que Dios me los bendiga y que podamos estar la próxima semana. Pastor, para usted, todo suyo. Gracias, David, gracias.